Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar la simulación de un canal de sección trapezoidal por el cual va a ingresar un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo. La sección de la zona trapezoidal consiste en una solera de 2 metros de ancho, un talud de 0.5 con una altura de pared en la zona vertical de 2 metros. Y el largo del canal va a ser de 28 metros de distancia. Asimismo, va a contar con una pendiente y la diferencia de cotas entre la zona de entrada y la zona de salida será de 0.1 metro. Una vez abierto Iber, vamos a proceder a dibujar la sección de nuestro canal trapezoidal. Para ello, debes tener en cuenta que la vista de planta siempre está en el plano XY. Con esta herramienta de aquí, nosotros podemos girar. En este caso estamos observando que se está girando las coordenadas con la finalidad de dibujar nuestra sección del canal trapezoidal. Lo voy a dejar así, con la finalidad de que se pueda observar el plano ZY y ZX, y en uno de estos planos es donde vamos a dibujar nuestra sección del canal trapezoidal. En este caso voy a dibujar en el plano ZY. Para ello me voy aquí, en la opción crear línea, la seleccionas y el cursor automáticamente cambia a una cruz. Lo que vamos a hacer a continuación es crear el punto de origen. Para ello, vamos acá a la parte inferior donde dice comandos y vamos a elegir acá el punto 0,0,0. Este punto hace referencia a los ejes X, Y y Z. Le doy Enter y automáticamente en la pantalla aparece ese punto. Ahora vamos a crear nuestra solera. La solera va a tener un ancho de 2 metros. Por ello, vamos a dibujar el siguiente punto, que va a estar en esta zona de aquí, y ese punto va a ser en X 0, en Y va a ser 2, y en Z va a ser 0. Damos Enter, y ya tenemos el siguiente punto, y todo esto sería el ancho de la solera que tiene 2 metros. Vamos a dejar el siguiente punto que estaría por aquí más o menos. Ese punto en X es 0, en Y sería 3, y en Z sería 2, para mantener el talud tal cual indica el problema. Damos Enter y ya tenemos nuestra primera pared del canal. En este caso voy a dar escape para terminar la secuencia y aún observa que el cursor sigue en forma de cruz. Eso significa que aún sigue activada la opción de crear línea. Lo siguiente que tengo que hacer es crear la pared del canal de este lado y para ello voy a colocar la cruz lo más cerca posible a este punto de aquí. Una vez que lo coloques encima, haces clic y aparecerá la siguiente ventana de no juntar y juntar. En este caso, nosotros necesitamos juntar necesariamente la línea con el punto. Hacemos clic acá y automáticamente los puntos han coincidido. Vamos a crear la otra pared. Para ello, nos dirigimos acá en comando y esa coordenada tendría que ser el punto en X0, en Y sería -1, y en Z sería 2. Damos Enter y luego le doy escape. Con ello ya he creado la primera sección de mi canal trapezoidal. Si quieres rotarlo, cambias a la herramienta de rotación y con ello puedes visualizar la sección de tu canal trapezoidal. Muy bien, nosotros tenemos en este caso esta sección. Ahora voy a crear una copia de esta sección para que sea la parte final del canal. Presiono escape y con ello el cursor cambió. Con eso desactivé la opción de crear línea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos dirigimos aquí donde dice utilidades, luego copiar y acá en esta opción aparece copiar entidades. Está seleccionado por defecto puntos, nosotros vamos a seleccionar todos los tipos, es decir, todos los tipos incluye puntos, superficies y líneas. Lo que vamos a hacer es copiar esta sección de aquí y la vamos a llevar a una distancia más abajo, con lo cual completaremos la zona final del canal. Aquí en esta parte tienes que elegir uno de los puntos que has creado, para ello seleccionas este punto en color celeste y yo te recomiendo que selecciones el primer punto que creaste. En este caso, el primer punto que creé viene a ser este de aquí. Lo seleccionas y acá aparece punto número 1 y esta viene a ser sus coordenadas. Si tú eliges otro punto, por ejemplo este de acá, lo seleccionas, es el punto número 2 que creamos y acá aparecen las coordenadas. Pero observa que Y está en 2. Yo siempre te recomiendo que en caso de copiar vayas al origen.
Por eso voy a seleccionar nuevamente el primer punto que está ubicado en el origen 0,0,0. El segundo punto, es decir, este es el primer punto, el segundo punto donde va a estar ubicado y es el que va a ser el punto maestro que me va a permitir copiar esta sección de la geometría, lo vamos a ubicar en X igual 28 metros. En Y va a ser 0 y en Z le vamos a colocar menos 0,1 para que nuestro canal tenga una pendiente. ¿Cuál sería la pendiente? Sería 0,1 sobre 28. Luego damos en seleccionar y acá el cursor automáticamente cambia. Vamos a hacer un cuadrado sobre las líneas y puntos que queremos copiar, soltamos y se pinta de rojo. Le damos escape y ya está listo. Mejoramos la vista con el scroll, simplemente girando, y acá puedes observar que tenemos una copia de esta sección donde ten en cuenta que el eje Z, en este caso, está a menos 0,1 metros de distancia en comparación de la sección inicial. Con esto hemos terminado todo y le damos cerrar. Para completar el canal vamos a unir los puntos con la finalidad de luego generar superficies. Nuevamente me dirijo a esta opción de crear línea y voy a seleccionar este primer punto. Observa que en este caso los puntos no coinciden. Para ello presionas escape. Si es que lo intentas varias veces y no te aparece la opción de juntar puntos, lo que vas a hacer es lo siguiente. Haces clic derecho sobre la pantalla, te vas a contextual y acá tienes la opción de juntar. O presionas también control A. Lo seleccionas ahora el punto y ahora sí automáticamente se ha unido. Luego seleccionas el otro punto y también automáticamente se ha unido. Le das escape y acá vamos a continuar uniendo los puntos según corresponde. Le das escape para seguir con el otro punto, le das escape y continúas finalmente con el último punto. Y escape, listo. Otra vez escape para terminar y ahora sí ya tenemos el canal completo. Vamos a darle aquí para rotar la imagen y puedes apreciar que tenemos nuestro canal. Sin embargo, este canal son solamente líneas. Nosotros tenemos que generar superficies. ¿Cómo convertimos este conjunto de líneas en superficies? Para ello, voy a presionar escape y me voy a dirigir a la opción de geometría en la barra de herramientas. Le doy en crear y me voy a esta opción que dice superficie NURBS. Acá tengo diferentes opciones para crear superficies. Por ejemplo, vamos a probar con la primera, que dice superficies por contorno. Lo seleccionas y acá vas a seleccionar las líneas que formarían una superficie. Por ejemplo, esta línea, con esta línea, con esta línea y con esta línea formarían una superficie. Cuando las seleccionas, se pintan de rojo. Para dar la orden que se forme la superficie, presionas escape. Y con ello se habrá formado una superficie. ¿Cómo reconoces una superficie en Iber? Al interior de esas líneas se formará un recuadro en color magenta. Eso indica que ya no es un conjunto de líneas, sino viene a ser una superficie. Le doy escape nuevamente y vamos a probar con otra forma de cómo obtener superficies a partir de líneas. Nuevamente me voy a geometría, crear, superficie NURBS y ahora voy a seleccionar la opción de automático. En esta opción de automático, acá el programa va a reconocer automáticamente dónde se generarían esas superficies y lo único que te pide cuál es el número de líneas. En este caso, como yo tengo aquí zonas rectangulares que están formadas por 4 lados, eso significa que las líneas van a ser 4. Coloco acá 4 que está por defecto, le doy OK y automáticamente Iber va a formar superficies en todas las zonas donde haya 4 líneas juntas, que fue nuestro caso. Le doy cancelar y ya tenemos listo nuestro conjunto de superficies. De esta forma puedes crear superficies rápidamente usando la opción de automático de Iber. Vamos a rotar nuestra imagen, nuestra geometría y tenemos nuestras superficies. Ahora vamos a proceder con la configuración física del problema para luego generar la malla. Le doy escape y me dirijo aquí a la opción de datos. En datos nos vamos a la primera opción que dice tipo de problema y cerciórate que Iber esté con un check. Si no lo está, haces clic sobre Iber, la pantalla parpadeará un momento y luego se activará el check. Nos vamos a la segunda opción que dice datos del problema, lo vamos a abrir y en este caso la simulación es transitoria. Tengo el tiempo inicial de 0 segundos
y voy a colocar acá el tiempo final. Vamos a darle a esta simulación 31 segundos. Y acá está el intervalo de tiempo, es decir, nuestra simulación va a ser en este caso de 1 segundo solamente. Nos pasamos a la pestaña general. En la pestaña general tenemos información de tipo numérica. Por ejemplo, el esquema es de primer orden. Tenemos también segundo orden, DHD y DHD Basing. Esta modificación es netamente de orden numérica. El segundo orden nos da mayor precisión en los resultados. De esto lo explicaremos en otro video. Ahora, tenemos aquí el número de hilos que está relacionado con el procesador que tengo en mi computadora. Vamos a dejar en este caso en 1 para que la simulación sea en serie. CFL viene a ser el número de Courant que me define la convergencia. Para simulaciones en 2D, este valor tiene que ser menor a 1. Con ello me asegura la convergencia. Luego nos dirigimos a la tercera pestaña y acá tenemos los resultados. En estos resultados está marcado con un aspa lo que tú quieres visualizar en el postprocesamiento luego de que hagas la simulación. En la parte hidrodinámica tenemos todas estas opciones que podemos observarlas y acá hay algunas ocultas. Por ejemplo, hidrodinámica dependiente, le das acá en mostrar, hazard le das en mostrar y acá otras opciones le das en mostrar. Asimismo, tenemos otras opciones que en este caso están apagadas porque no las vamos a utilizar. Dentro de dependencia hidrodinámica tenemos esta opción que es vector de calado o vector de tirante. Lo vamos a seleccionar porque gracias a ello vamos a hacer una modificación de deformación de la malla en los resultados finales. También tenemos líneas de corriente, lo puedes activar, así como otras opciones. Le doy en aceptar y acá automáticamente datos modificados deberá aparecer. Lo voy a cerrar y nos dirigimos a la hidrodinámica del problema. Hasta ahora, Iber ya sabe que es una simulación transitoria, tiene el tiempo inicial, el tiempo final y el paso de tiempo. Le hemos indicado cuáles son los tipos de resultados que queremos visualizar, pero ahora tenemos que dar la información de cuál es la condición de entrada y cuál es la condición de salida. En hidrodinámica nos dirigimos a Boundary Conditions y acá tenemos la siguiente ventana que tiene dos opciones. La primera opción es 2D Inlet. Inlet viene a ser entrada de flujo y 2D Outlet que viene a ser la salida del flujo. En Inlet vamos a dar acá el caudal. Hacemos clic sobre esta flecha y acá tenemos el tiempo y el caudal. Acá nosotros podemos ingresar una variación de caudales respecto del tiempo, pero si tu caudal es constante, vas a hacer aquí doble clic y vas a escribir un caudal fijo. En este caso va a ser 2.5. Le doy Enter y en el tiempo 0 va a indicar que el caudal que va a ingresar desde ese tiempo inicial hasta tiempo final va a ser constante y va a tener este valor de 2.5 metros cúbicos por segundo. Luego doy aquí en Asignar y lo que voy a seleccionar es ese caudal de 2.5 metros por segundo por qué zona va a ingresar. Como esta sección es la zona de entrada, entonces voy a seleccionar estas líneas de aquí. Se pintan en color rojo. Le doy escape y con ello ya está seleccionada. Para que tú te cerciores si ha sido correctamente seleccionada, tienes aquí la opción de dibujar o draw. Y acá puedes colocar 2D Inlet y tenemos las líneas que corresponden a esa zona de entrada. Le doy en finalizar y también puedes darle en colors. Se pinta de rojo. Aquí aparece la leyenda total de descarga o el caudal, lo cual indica que por esta zona va a ingresar el flujo. Le damos en finalizar. Y ahora nos dirigimos a 2D Outlet. Repetimos el mismo proceso. Vamos a asignar las zonas que corresponden a la salida del flujo. Se pintan en rojo. Y ahora aquí en dibujar voy a colocar 2D Outlet, que son las que corresponden. O también si deseas le puedes dar Colors, que viene a ser la zona de salida. Le damos finalizar y luego cerrar. Con ello, el programa ya sabe por dónde ingresa el flujo, a qué caudal y sabe cuál es la salida. Luego tenemos que aplicar rugosidad. Para ello nuevamente nos vamos a datos, tenemos aquí rugosidad o roughness y nos vamos a la primera opción. Aparece esta ventana y acá tenemos una serie de materiales los cuales tienen un valor de Manning. Nosotros para este caso del canal vamos a elegir concreto, que por defecto aparece con un Manning de 0.018. Si tú deseas, puedes cambiar este valor, ya que este Manning es bastante alto. Y acá lo puedes modificar, por ejemplo, a 0.014. Vamos a trabajar con el valor que aparece por defecto. Y acá en Asignar vamos a seleccionar superficies, porque en este caso la rugosidad corresponde a las superficies. Vamos a hacer aquí una caja que envuelva a las superficies. Damos Enter.
Los recuadros internos se pintan de rojo, le damos escape y ya está asignado. Para ver si está correctamente asignado, nos dirigimos aquí a dibujo y seleccionas concreto. Se pinta de verde, acá aparece la leyenda, eso significa que en este caso todas estas caras tienen la rugosidad de 0.018. También lo que puedes hacer es seleccionar solamente la solera que tenga un número de Manning y las paredes que tengan otro valor de Manning. También eso se puede configurar. Le damos en finalizar y luego cerrar. Ahora ya tenemos la geometría, ya tenemos los datos de entrada, los datos de salida, tenemos la rugosidad, nos queda generar la malla. Dentro de la malla es donde el programa va a hacer el cálculo numérico. Nos dirigimos a Mesh y acá tenemos dos tipos de malla no estructurada y la malla estructurada. En este caso, nuestra geometría se presta para hacer una malla estructurada. Seleccionas estructurada y vamos a elegir la opción de superficies para generar una malla sobre cada una de ellas. Y nos vamos a la primera opción que dice asignar número de divisiones. La seleccionas y en este caso vamos a elegir las tres superficies que tenemos en nuestro canal. Se pintan de rojo, le das escape y aparecerá esta ventana de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Nosotros ya dijimos que queremos mallar estas tres superficies. Ahora vamos a elegir número de divisiones. Por ejemplo, a esta línea de acá vamos a dividirla en 8 partes. Seleccionas 8, luego le das en asignar y seleccionas esta línea de acá. A esta acá también quiero que sea 8 divisiones y esta de acá también 8 divisiones. Observarás que cuando tú seleccionas esta línea, automáticamente también se selecciona la línea del lado opuesto. ¿Por qué motivo? Porque como la malla es estructurada, si acá lo divides en 8 partes, acá también se dividirá en 8 partes. Le das escape y nos falta definir la cantidad de elementos de malla de estas líneas de aquí, que van a lo largo del canal. Esta línea de aquí la vamos a dividir en 21 partes. Le damos a asignar. Observa que cuando selecciono esta línea, también se seleccionan las demás que corresponden y están en paralelo. Y le das escape. Luego cerrar. Y por último, te vas a Mesh y le colocas acá en generar malla. Aparece este valor, tú simplemente lo omites y le das OK. Con ello, acá aparece el número de elementos cuadriláteros y el número de nodos. Visualizamos la malla y vamos a rotar para que puedas tener una mejor visualización de esta malla. Como puedes observar, la malla a lo largo del eje X es muy grande. Nosotros podemos reducir ese valor para tener una malla más consistente. Vamos a darle escape y repetimos el proceso. Nos vamos a Mesh, estructurada, superficie, asignar número de divisiones a una línea de la superficie. Y acá, por ejemplo, vamos a seleccionar primero las tres superficies, que es donde queremos mallar. Le damos escape y acá donde habíamos puesto inicialmente 21 elementos de malla, vamos a darle 60. Asignar, seleccionas esta línea y automáticamente se pintan las paralelas. Le das escape y ahora acá donde habíamos puesto 8 vamos a colocar 12. Asignar, selecciono esta, también se selecciona automáticamente la del lado opuesto, igualmente con esta e igualmente con esta. Le damos escape y luego cerrar. Nos vamos a malla, generar malla y acá dice la malla antigua o la malla previa será eliminada. Continuar, le dices que sí. Omites esto, damos OK. Y acá tenemos que el número de cuadriláteros, que antes era 550, ha aumentado a 2160, al igual que el número de nodos. Ver malla, y ahora tenemos una malla mucho más refinada. Podemos rotarla con esta herramienta y tenemos una malla mucho mejor de la que teníamos inicialmente. Para saber hasta dónde tienes que mallar, necesariamente tienes que hacer un análisis de sensibilidad. ¿Y qué cosa es eso? Lo veremos en un próximo video. Damos escape y ya estamos listos para iniciar el cálculo. Para ello nos vamos a esta zona de calcular. Puedes presionar F5 o también le das clic aquí en Calculate. Y acá nos aparece un mensaje de error. ¿Por qué motivo aparece este mensaje de error? Porque no hemos grabado nuestra simulación. Acá en la parte superior no tenemos ningún nombre. No está guardado. Vamos a darle cerrar aquí y vamos a proceder con guardar nuestra simulación. Le das en Files, Save As o guardar como y yo en este caso voy a guardarlo en el escritorio.
Voy a colocar acá canal trapezoidal. Y el formato de Iber es un formato Git, que es una carpeta que tiene un conjunto de archivos. Le damos en guardar. Esta ventana que apareció la vamos a cerrar. Y acá el nombre del proyecto ha cambiado a canal trapezoidal, que es el que creamos hace un momento. Ahora sí, nos vamos a calcular, Calculate o F5, y con ello iniciará el proceso de la simulación. Esta simulación, al ser bastante pequeña, termina muy rápido. Acá nos presionamos OK, y para ver el proceso de esta simulación nos vamos aquí a calcular, nos vamos aquí a visualización o información del proceso, y acá tenemos lo siguiente. En esta parte de aquí aparece caudal de entrada y caudal de salida. Por ejemplo, inicialmente tenemos un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo que se mantiene de forma constante hasta el tiempo de 31 segundos. Y a medida que va ingresando este caudal, hasta el segundo número 7 no sale nada. Recién en el segundo 8 sale parte del caudal que está ingresando. Finalmente el caudal de salida sigue avanzando y este caudal de salida tiene que ser igual al caudal de entrada para que se cumpla la continuidad. Acá observamos que lo que entra no es igual a lo que sale. No es que la simulación esté mal, sino que debemos darle más tiempo. Quizás 60 segundos o quizás 120 segundos para que lo que entra sea igual a lo que sale. Eso ya lo puedes hacer tú. Nosotros, para efectos de este tutorial, vamos a continuar con los resultados que ya hemos obtenido aquí. Cerramos esta ventana y ahora, para visualizar los resultados, nos dirigimos a esta opción para cambiar del preproceso al postproceso. Listo, acá tenemos nuestro canal, ha cambiado la forma de visualizarlo. Si no te parece así, vamos a reducir acá la vista con el scroll, y para poder observar, por ejemplo, resultados de tirante o calado, nos dirigimos acá y seleccionas Depth, que viene a ser profundidad, calado o tirante. Y en este caso estás observando los resultados de esta simulación. Vamos a girarlo aquí también. Y así como tenemos resultados del tirante, también podemos visualizar, por ejemplo, la velocidad. Ahora, si tú quieres observar las paredes del canal que no se observan aquí, tienes que irte a esta ventana de acá. Si esta ventana no te aparece, puedes seleccionar esta opción que es ver estilo. Eso desaparece y aparece. Luego nos dirigimos acá a Draw Model o dibujo del modelo y seleccionas geometría. Y con ello aparecen las paredes del canal. Vamos a rotar esto. Por acá ingresa el flujo y por acá sale. Ahora, me voy a acercar aquí y te vas a dar cuenta de lo siguiente. Que los resultados de la simulación son en las paredes del canal. Y eso es así porque Iber trabaja en 2 dimensiones. Sin embargo, dentro de Iber hay algunas configuraciones que se puede hacer para visualizar esto y la superficie del nivel del agua se mantenga fija en el eje Z y parezca así una simulación tridimensional. ¿Cómo hacemos eso? Le voy a dar aquí en escape y me dirijo a esta opción de aquí que dice ventana de resultados. Una vez que la abras, acá dice contorno lleno, vamos a cambiar esa opción de contorno lleno por Smooth Contour Fill o contorno lleno suavizado. Tipo análisis va a ser hidráulica y acá voy a seleccionar tirante, profundidad o calado. Le das en aplicar y observa cómo mejoró la visualización. Ahora nos dirigimos a la segunda pestaña de malla principal o Main Mesh y acá por defecto dice original. La malla que estamos observando, en este caso, viene a ser la original que está pegada a la superficie. Nosotros la vamos a deformar, para eso seleccionamos esta segunda opción de aquí. Y en resultado aparece vector de calado o vector de tirante. Y esta opción es la que activamos en el preproceso en la ventana de resultados. Por eso te dije que la marcaras con una X. El factor, si tú activas esta opción, de repente te cambia a un valor mayor. Tú siempre manténlo en 1. Luego le das a aplicar. Y con ello observas que el nivel de la superficie ha cambiado. Este sería el tirante que correspondería visualmente si la simulación fuese tridimensional. Acá también nos dice ver resultados, puedes cambiar a velocidad, en velocity, metros por segundo, le das a aplicar y tenemos ahí los resultados de la velocidad para el caudal que corresponde. Vamos a girar esto un poquito más acá. Y para ver la simulación, puedes darle aquí en play, que vienen a ser los 31 segundos de nuestra simulación. Ahora bien,
¿Qué más podemos obtener de estos resultados? Por ejemplo, podemos hacer un corte y obtener el tirante en una sección. Voy a pausar aquí la animación. Voy a cambiar esto a la vista XY para tener la vista de plano, de planta. Voy a cerrar esta ventana con esta opción de aquí. Y listo, esta viene a ser mi zona de entrada y esta de aquí viene a ser mi zona de salida. Me dirijo a esta opción de aquí, que es crear perfiles, y vas a seleccionar el margen izquierdo de tu canal. Luego te vas al margen derecho. Tratas de crear una línea lo más recta que se pueda y haces clic. Luego te diriges a esta opción, haces clic acá y acá dice sección. ¿Qué sección? Acá aparece Cut Where Layer. Esa sección es la que acabas de crear con esta opción de crear perfiles. La seleccionas y acá dice instante o tiempo. Vas a seleccionar, en este caso voy a seleccionar yo el tiempo final. Si tú quieres ver el perfil en otro tiempo, simplemente seleccionas el que corresponde. Voy a seleccionar para 31 segundos y le doy a aceptar. Con ello aparece la siguiente ventana y en esta ventana yo puedo visualizar la sección del canal trapezoidal y también puedo visualizar, en este caso, el tirante o el nivel de la superficie del agua. Una pregunta importante que puedes observar acá y puedes decirme es por qué aparece la zona curveada si el canal tiene una zona recta. Eso es por un tema de mallado. Si nosotros refinamos la malla, esto va a tender a ser mucho más recto. Sin embargo, los resultados no van a variar mucho. A modo de práctica lo puedes hacer. Muy bien, ¿qué podemos sacar de aquí? Por ejemplo, podemos sacar la ubicación de los puntos. Para observar los resultados o saber cuál es el tirante, por ejemplo, en cada uno de estos puntos, puedes hacer lo siguiente. Haces clic derecho sobre la pantalla, aparecerá esta ventanita y seleccionas etiqueta o label. Luego nos dirigimos a Select On y vamos a seleccionar resultados en la vista o Results on View. Lo seleccionas y el cursor va a cambiar. Por ejemplo, quiero ver este punto de aquí. Lo seleccionas y aparece su ubicación en el eje X y en el eje Y. Me voy aquí, a la misma altura del punto, pero en la zona del canal. Lo seleccionas y en este caso, restando los Y que tengo acá, tendría el calado o el tirante. Recuerda que en este caso es negativo porque nosotros tenemos una pendiente y no hemos hecho este corte en el origen. De esa forma puedes sacar información de tu análisis. Voy a cerrar aquí, le voy a dar en Close y luego nuevamente me voy acá a Suavizado y me voy a Depth para visualizar nuevamente los resultados de mi simulación. Vamos a crear otro corte, pero en este caso en la sección longitudinal. Seleccionas aquí. Voy a seleccionar de esta parte del inicio hasta la zona del final. Listo. Escape. Nuevamente me voy a esta sección de acá. Ahora la sección ya no es la primera, sino es la segunda que he creado. Y en el instante del segundo 31. Le doy en aceptar. Y acá puedes observar el tirante, que es lo que está en color azul. Y el fondo del canal, que en este caso ha tratado de ser la rasante, en color amarillo. De esta forma, también repites el proceso, clic derecho, Label, Select On, resultados en la vista y por ejemplo puedes tener acá el tirante aquí, el tirante en la parte inicial y acá también en el origen que sabemos que es prácticamente cero. De esta forma podemos sacar información de nuestra simulación. Ahora, si nosotros queremos corroborar por ejemplo nuestros resultados con H canales, acá tenemos H canales, vamos a ver cuál es el margen de error. Selecciono tirante normal, me voy a sección trapezoidal rectangular triangular, tengo esta ventana y acá donde dice caudal voy a colocar 2.5 metros cúbicos por segundo. El ancho de la solera era de 2 metros, el talud en este caso en Y era 1 metro, en Z era 2 metros, eso corresponde a un talud de 0.5. La rugosidad del concreto, que estaba por defecto dentro de Iber, era 0.018 y la pendiente, la vamos a calcular en este momento, sería 0.1 metro, que era en el eje Z, sobre 28, que era el largo del canal. Entonces aquí sería 0.0035714. Le damos en calcular y acá tenemos que el tirante normal es de 0.59 metros. Sin embargo, acá,
en el límite que va a ser la parte superior, tenemos 0.53 metros. ¿A qué se debe esa diferencia? Esa diferencia puede ser por el tema de la malla, de repente tenemos que refinar aún más la malla, y también debe ser porque nosotros paramos la simulación en el segundo 31. Lo que estaba entrando era 2.3 y faltaba 0.2 metros cúbicos por segundo aproximadamente. Si damos más tiempo, es posible que el tirante a la entrada aumente ligeramente más y se acerque a este valor que tenemos aquí. No tiene que ser exactamente igual, va a haber un margen de error y eso es obviamente porque para el cálculo de este tirante normal, H canales usa la ecuación de Banning, en cambio Iber lo hace numéricamente de forma bidimensional. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de ayuda y si tienen cualquier duda o consulta, lo pueden hacer en los comentarios. Saludos a todos.